¿Alguna vez te has sentido culpable por quejarte de tu infancia? Y ni siquiera es que tengas que ser quejumbroso anónimo, quejumbroso eh, profundo, olímpico. A veces la sola idea de que te vas a quejar de tus papás o de lo que te dijeron o no te dijeron, o te enseñaron o no te enseñaron, o te modelaron o no te modelaron, te empieza a poner muy nerviosa y entonces prefieres evadirlo. Esto es un gran mecanismo de defensa. A mí me pasó porque en mi caso particular, yo no viví violencia física nunca. Nunca me pegaron. Alguna vez me acuerdo y se lo sigo reclamando, mi mamá me pellizcó, pero yo no viví como una regla, una violencia física. Entonces, al no haber ese abuso físico y además, otra vez en mi caso, al haber tenido una infancia privilegiada en muchísimos sentidos, cuando llego a pensar, bueno, hace unos 15 años, como, ¿y qué tal que todo lo que me he venido contando tiene más matices de los que yo alcanzo a ver? Y esto pasa cuando estás en terapia o la vida te va llevando por caminos donde en algún momento llegas y dices, creo que igual esto no estuvo tan chido como yo me acuerdo, o como me lo cuenta mi hermano mayor, o como me lo cuenta mi abuela. O creo que este evento familiar fue mucho más fuerte de lo que una niña de 10 años debería de tolerar. Y es cuando empezamos a poner en la balanza y a poner en la dimensión justa las cosas como pasaron. Y entonces empiezas a sentir culpa porque, ¿cómo se te ocurre criticar a tus papás, a tu infancia, donde además no te faltó nada, donde además, en mi caso, nadie te lastimó, nadie te pegó, nadie, o sea, ¿de qué te quejas, niña? Y además aquí el típico, ¿no? Si hubo niños que se la pasaron peor que tú. Que por cierto, tía, no es competencia, pero la culpa siempre ha sido un elemento de control. Entonces, empiezas a sentir culpa por eso. Pero también, cuando eres muy honesta, hay una vocecita interna que dice, ajá, pero sí habla de eso, porfis, necesito sacarlo, ráscale, encuentra, nómbralo. Seguro tiene que haber algún concepto que no se trate de abuso y que no se trate de violencia, pero entonces eso es lo que a mí me pasa. Y descubro, te digo, hace unos 10 años yo creo, el término negligencia emocional infantil, que se oye mucho más dramático de lo que nos gustaría, pero al mismo tiempo, de nuevo, cuando queremos dimensionar es bueno poner palabras grandes. Otra manera de llamarlo en vez de negligencia es abandono, y eso yo creo que toca a muchos cora, ¿no? Como abandono emocional infantil, ese sí resuena un poco más. Ese lo acabo de encontrar como sinónimo y de pronto sí me veo diciendo, ah, bueno, eso puede que sí, ¿no? Porque negligencia suena como a demanda. Eh, entonces, cuando encuentro este término, todo hace clic. Y desde que lo encontré, me dedico a nombrarlo en los podcasts a los que me invitan, en los programas que llevo, en mis coachings emocionales individuales, porque creo que lo que se nombra nos ayuda a darle forma a nuestra realidad. Es este dolor sin nombre que pensabas que solo tú tenías. Eso es lo que para mí de pronto llegó a ser la negligencia emocional infantil, porque además me sentía malagradecida, culpable, mala, eh, quejándome de mis papás, pero ¿cómo te atreves si tus papás son, como dicen, un garbanzo de a libra? Y es como, ajá, pero de todos modos yo como que sí tengo recuerdos así como que no estuvieron padres, que me dolieron mucho y los pude gestionar, y si no me estás viendo estoy poniendo comillas, o por lo menos me hice creer a mí misma que estaba gestionándolos. Porque con 10 años yo dije, perfecto, como no me duele, no está pasando nada. La percepción de dolor del infante es, si no me muero y puedo seguir jugando, entonces puedo seguir jugando, aunque tenga la pierna rota, aunque acabo de vomitar y es como, me limpio y listo, ¿no? Entonces, el, la dimensión que yo le di cuando tenía 6 7 10 14 años no es la misma que ahora que tengo casi 40. Entonces empiezas a poner las cosas en su lugar. Si fuiste un niño del siglo pasado, y sí estoy metiendo todo el siglo pasado, seguramente
no te enseñaron de emociones. Y aquí hay una bifurcación y de esto voy a hablar hoy. No te enseñaron de emociones, por un lado, ni a sentirlas, ni a validarlas, ni a expresarlas. Y entonces se te quedó ahí un gran hoyo negro, ¿no? Una gran laguna de conocimiento como tal, como conocimiento. Pero por otro lado, también puede ser que incluso minimizaron, se burlaron, maquillaron, ya sabes, no, no estás triste, no, tienes sueño. No, mira, mejor vete a dormir porque seguramente este llanto es de sueño, como si a los 12 años siguieras siendo una bebé que no sabe hablar y no pudieras diferenciarlo, pero al mismo tiempo a lo mejor de veras no podías diferenciarlo porque me remito a mi punto número uno, no te enseñaron a identificarlas, a nombrarlas y a decir, ah, este es llanto de sueño, ah, no, este es llanto de coraje, ah, no, este es llanto de, estoy muy triste porque mi mejor amiga se va de la escuela. Entonces, tenemos dos grandes paquetes con los que trabajar. Por un lado, tengo este gran hueco de conocimiento, no sé qué siento. Y por otro lado, tengo lo que hizo mi entorno, mis adultos que estaban a cargo de mí frente a mis emociones, que es lo que te decía. O las minimizaron o se burlaron de ellas. Ay, ya vas a llorar. O las maquillaron, como te decía. No, no estás enojada, estás cansada. O te mandaron a tu cuarto para que pensaras lo que hiciste cuando tenías emociones muy intensas o brotes de emociones muy intensas. Y de nuevo, la burla es es que está loca, así se pone de loca. No le hagan caso cuando está loca. Entonces, es eso. Una es la herida que se generó por sentir emociones y expresarlas. Y la otra es, no sé qué diablos está pasando conmigo porque estoy sintiendo cosas y nadie está hablando de esas cosas. Entonces, llegas a la adultez y tienes que trabajar con ambas. Entonces, por un lado es aprender lo que no te enseñaron y por otro, duelar lo que en ese momento no sabías que estaba no siendo nombrado, que estaba siendo negligenteado, abandonado. Entonces, por un lado, aprender lo que no te enseñaron. Yo pienso que como adultos funcionales, emocionalmente maduros, hay que aprender principalmente cuatro cosas. Uno, emociones. Cómo se sienten, de dónde salieron, qué las desató, con qué las estoy asociando, cuándo ya me he sentido así en el pasado, quién me hace sentir así, porque cada vez que estoy a la puerta de casa de mi mamá se me empieza a revolver la panza y me dan náuseas, sin meter a la cabeza tanto, explorando simplemente la emoción. Pero bueno, eso es todo un proceso. Pero vamos a ver, uno, emociones. Dos, gestión del conflicto. Esto significa a grandes rasgos nunca ir a los nunca y a los siempre. Entonces, no necesito enojarme nunca, no, y no necesito enojarme siempre. Frente a un conflicto, frente a una situación en la que yo no estoy pudiendo expresar mi emotividad y el otro tampoco, no se trata de siempre reaccionar de la misma manera o nunca reaccionar para que el otro no se enoje. No se trata de siempre darle la razón y tampoco de nunca dársela, ¿no? Entonces, si yo aprendo que mis emociones generan acciones que le generan emociones a otra persona, esto es algo, es un ciclo que se retroalimenta y va a generar conflicto. Porque entonces es, ¿por qué me pusiste esa cara? Yo no te puse ninguna cara. Claro que sí, me pusiste cara de que me odias. Y es como, ni siquiera sé cuál es esa cara. Entonces, a veces al no saber lo que estás pasando internamente, ni cómo se llama, ni las caras que pones cuando estás en ese estado, hace que generes mucho más conflictos de los que estás posibilitada a gestionar. Y tampoco tienes cómo gestionarlo, ¿no? Es como, ay, pues eso dices tú, pero yo creo que estás loco porque piensas cosas y ves cosas donde no hay. Fin. Y esa es nuestra gran gestión del conflicto. Eso es otro elemento que aprender. Número tres, cuando hemos vivido abandono emocional infantil. Cuando queremos ser adultos funcionales emocionalmente hablando, tenemos que aprender autocuidado emocional. ¿Esto qué significa? Necesitamos despertar la protección, la paciencia, la estructura y la seguridad necesarios para que se sienta seguro ser quien soy, para que yo pueda expresar quién soy yo, incluido todo mi mundo emocional. Y este es un tema que por sí mismo a mí me hace agua la boca y me encanta y vamos a hablar de él la próxima semana
Principalmente autocuidado que tiene que ver con los arquetipos, o sea, con la madre y el padre arquetípicos, porque ahí hay mucha carnita y ahí hay mucho de dónde entender mejor de qué se trata este autocuidado emocional. Entonces, emociones, gestión de conflicto, autocuidado emocional y comunicar. Comunicar tu mundo interno, tu mundo emocional, con seguridad, con autenticidad, incluidas tus emociones. Esto significa aprender vocabulario nuevo. A veces somos muy soberbios y pensamos que como ya tengo 40, 50, 60, ¿qué de nuevo voy a aprender? Todo. Porque te recuerdo que no nos enseñaron de emociones, entonces estamos aprendiendo ahora, junto con los niños de kinder. Estamos aprendiendo que cuando se te revuelve la panza, a veces es que quieres ir al baño, pero a veces es que estás muy enojada. Y a veces es que estás muy enojada por una cosa que te dijeron que no deberías estar enojada y esto se va complejizando. Entonces no asumas que porque ya tienes mucho, que porque has escrito libros, posts y artículos, tienes todo el vocabulario que necesitas, porque el vocabulario emocional es otro. Necesitamos formas, necesitamos puentes para expresar que no pontifiquen, que no conceptualicen solamente, que no estén talladas en piedra, que no sea, esto dice aquí el libro que yo estoy sintiendo y entonces esto siento y, ajá, pero tú, ¿cómo te sientes? Pues dice el libro que me va a durar unos 2 días, pero tú cómo te sientes. Y de pronto ahí entra la torpeza que no queremos sentir, porque entonces dices, no sé, porque quiero ya dejarme de sentir así, pero al mismo tiempo me siento muy validada, porque cuando la gente me ve enojada, entonces ya no se meten conmigo, pero no quiero estar enojada todo el tiempo. Em, pero al mismo tiempo no quiero convertirme en mi mamá que se la pasaba enojada o en mi papá que gritaba todo el tiempo. Y es cuando empiezas a decir muchas cosas en la búsqueda de tu voz afectiva. Eso es un ejercicio constante para poder llegar a atender estos puentes de comunicación donde puedas ser flexible, donde puedas expresarte y escuchar al otro y sin necesitar sentirte como dice la teoría que te tienes que sentir, porque tu afectividad, al parecer, mucha gente piensa que sigue las reglas de los libros y no es así. Tienes que buscar tu propio vocabulario y tus puentes y tu manera de comunicarlo y también incluso, ahorita no estoy en un buen momento para comunicar nada. Ahorita solo me quiero sentar a ver una película. ¿Quieres ver una película conmigo? Ok. Así me ayudas, así me acompañas. Y eso es por un lado, aprender esos conceptos, aprender esos grandes grupos de habilidades. Y por otro lado, no solo tienes que aprender herramientas emocionales, sino lidiar con el proceso de duelo de no haberlo sabido desde antes, de llevar muchísimos años. Aquí, este es el punto donde muchos llegamos y decimos, güey, si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera sabido antes esto, a lo mejor no renunciaba a mi trabajo. O a lo mejor renunciaba hace 6 meses en lugar de renunciar ahora. O, hijo, si yo hubiera podido expresarme como ahora he ejercitado expresarme, tal vez no perdía, y esto lo he escuchado mucho, sobre todo de hombres, tal vez no hubiera perdido a esa pareja que tanto se quejaba y tanto me decía que yo parecía caja fuerte con mis pensamientos y sentimientos. Creo que tenía un poco de razón, pero yo no lo veía, yo no tenía problema con ello. Pues no, porque toda la vida has vivido así. Y ese es el duelo, como, "Ah, ¿por qué no lo sabía? Ojalá lo hubiera sabido desde antes". Y entonces igual viene la negociación y viene el, ay, pero si ahora que ya lo sé, ya puedo darle reset a mi vida. Y es como, no, no se puede. Pero sí puedes utilizar estas herramientas para seguirlas potenciando y para seguir mejorando la calidad de tu mundo interno, de tu diálogo interno y de tus vínculos con otros. Este es un proceso de duelo real, aunque en tu infancia no necesariamente, aunque a veces sí, hayas vivido violencia. Es muy probable que hayas crecido en una familia donde había analfabetismo emocional por generaciones. La viviste tú, la vivieron tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, y entre más arriba el árbol, más analfabetismo. Es que, obviamente, estamos hablando de emociones ya en forma como materia desde 1990. No tenemos tanto tiempo hablando y hasta ahorita medio que estamos entendiendo porque estamos ya metiendo muchas otras áreas y muchas otras ciencias para entender la emotividad humana, no nada más como una reacción química
sino como muchas otras cosas. Entonces, es muy reciente. Tus papás no sabían esto, tus abuelos no sabían esto, y entre te digo, más para arriba te vas y dices, ay, no, esto ya se puso cruel en algún momento. Esto se puso horrible en algún punto. Evidentemente lo que iba a bajar no podía bajar. O sea, si no hay agua en la cascada, pues claro que tengo sed. No es culpa de nadie, pero yo sigo teniendo sed. Y esto me gusta mucho. No se trata de culpar a nadie. Tus papás no son unos malditos por no haberte enseñado, por no haberte validado y por no haberte enseñado emociones. No sabían cómo hacerlo. Y también me gusta mucho aquí, con eso, no justificar el, bueno, y pues ya que le hacemos, ¿verdad? Entonces, porque esto suele nulificar la experiencia de la persona. Como tus papás no sabían y no te lo enseñaron y no tuvieron mala intención, pues básicamente tú no tienes nada, tú no tienes un problema. Y esa es la conclusión equivocada. Es verdad que en muchos casos, y esto siempre lo digo, porque hay casos en los que los papás sí tienen tendencias sádicas y sociopáticas, sí es verdad y hay que decirlo, pero en la mayoría de los casos no lo hicieron con saña y no lo hicieron por lastimarte. De todos modos, tú te quedaste con ese hueco de desarrollo. Y ahora te toca a ti y a mí desarrollar lo que no sabíamos y darle ese espacio a me duele no haberlo sabido, me enoja no haberlo sabido. Quiero aprenderlo súper rápido ahora que me doy cuenta de que me hace falta. Todo eso parte del proceso de duelo. Y quería explicártelo así como bifurcado porque a veces leemos y leemos y leemos libros y dices, ¿por qué no me siento más sabia? ¿Y por qué me sigue doliendo aquí? Y es por eso, porque no hemos duelado el proceso, porque no hemos reconocido yo hubiera querido saber esto antes, yo hubiera querido que me lo validaran, yo hubiera querido que mis tías no se burlaran de mí cuando yo dije que estaba triste, o que las cosas de niños no provocaran risa, ¿no? Como, ay, pero tú qué vas a llorar, que te acabas de cortar con tu primer novio, tienes 12 años, seguro ni te dolió. Y es como, "Ah, pero ¿qué están diciendo? ¿No? Hubiera querido que la recepción de mi afectividad hubiera sido diferente. Tienes permiso de quererlo, tienes permiso de sentir la ausencia. Eso no significa que quieras cambiar el pasado, eso no significa que te estés quejando. Por eso mi pregunta al inicio fue un poco truculenta. No te estás quejando, estás nombrando. No se trata de culpar a nadie, simplemente es decir la verdad. Decir la verdad es un concepto que traigo desde hace muchos meses. Decir la verdad es ver las cosas con objetividad. Esto es, así es. Reconocer que así como los niños necesitan, pueden vivir sin leer y sin escribir, por supuesto. Pero si tú les enseñas el abecedario, va a ser mucho más fácil que expliquen y entiendan el mundo, la ciencia, los conceptos y cómo funciona. Y así necesitamos aprender emociones para poder darnos herramientas que nos permitan expresar y percibir el mundo emocional de otros, expresar el nuestro y percibir el de otros, y entonces hacer que esta retroalimentación que te decía en la gestión del conflicto pueda ser mucho más fructífera y pueda ser nutritiva y no nos quedemos como congelados de, hoy creo que ya se enojó, me voy, o ya me enojé y escóndanse todos. Entonces, es como no haber aprendido el abecedario. Ya estás grande para el ABC, sí, pues prefiero aprenderlo grande que no saberlo. Entonces, la invitación con la que te quiero dejar con el podcast de hoy es a revisar esta frustración, este dolor, este coraje, cualquier emoción que estés sintiendo por, ay, sí es verdad, yo no sabía que no sabía, sí es verdad que se siente muy feo aquí algo porque no se validó lo que yo sentía, porque ojalá hubiera habido un adulto que me dijera, claro que sí estás llorando y esas lágrimas son muy válidas, no importa la edad que tengas y no importa si es el primero o el 18º novio que te corta. Entonces, revisa qué pasa contigo y con esta frustración, con este duelo, porque no existió esta alfabetización emocional, porque no hubo espacio para tus emociones en tu casa, ni en tu escuela, ni entre tus pares, o sea, porque esto fue cultural. ¿Y cómo te sientes con eso? Me encantaría leerte y que me cuentes un poco qué te hace pensar este término del abandono emocional infantil y, y hacia dónde piensas
que puede estar dirigida tu atención? ¿Dónde crees que está atorado este proceso de duelo contigo? ¿Estás más enojada? ¿Estás más triste? ¿Estás más frustrada? ¿Estás absolutamente congelada como, no, yo no tengo tema con eso? ¿Qué? Me gustaría mucho saber dónde estás tú parada en este tema. Y nos vemos la próxima semana. Te voy a contar un poquito más de cómo ser tu mamá y tu papá, cómo darte estas herramientas de protección, de seguridad, de cuidado para, para resarcir eso que no hubo. Te mando un beso, muchas gracias por estar aquí.